Bueno, buenas tardes hermanas. Ustedes saben que estamos incursionando en este tiempo en algo nuevo y yo soy neófita total en esto. Así que agradezco a Belén que vino a mi casa. Son las 8:30 de la noche, un poco más. Estuvimos compartiendo la oración con la iglesia también. Y bueno, yo quería compartir con ustedes lo que el Señor habló en el Sermón del Monte, la introducción que él hizo, y quería orar antes para que el Señor esté obrando a través de su palabra también en mí y en cada uno de nosotros. Señor amado, te doy gracias por compartir tu palabra, por este tiempo, Señor, porque en este tiempo podemos estar mucho más, como yo digo, bucear en tu palabra y podemos sacar la riqueza que tú nos das a través de ella y hablarnos, Señor. Te pido de manera especial que tu Espíritu Santo me ayude para hablar en libertad de espíritu sobre lo que tú nos quieres enseñar sobre las bienaventuranzas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a leer el pasaje que es Mateo 5. En este pasaje tan rico, yo un día pensaba, hace muchos años, cuando si yo tuviera que llevar un libro, una parte de... Ustedes me conocen muy bien que yo soy muy paulina. Sin embargo, pensaba si yo tendría que ir a un monte, ¿qué me llevaría? Y pensé siempre en el Sermón del Monte, porque ahí tenemos todas las enseñanzas que nos hace falta, tanto para nosotros como para compartir. Dios nos habla del reino, usa palabras sencillas, enseñanzas sencillas como la luz, la sal, habla sobre la ira, la ansiedad, tiene toda la riqueza de la enseñanza. Y él comienza, Jesús sentado, dice allí abriendo su boca, parece hacer una aclaratoria que como los escribas, él se sentaba en el templo, él también en el monte se sienta y habla con toda autoridad sobre la palabra que tenía en ese momento para compartir. Comienza, y no de manera que casual, él comienza esa bienaventuranza, comienza bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu es aquello, las personas que reconocen su pobreza espiritual ante Dios, que necesitan de Dios, que necesitan de este mensaje, justamente de esta invitación que hace Jesús. No el altivo, no el arrogante, que puede vivir sin Dios. Ese es el pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos decir, de muchas maneras podemos llorar, quebrados a veces por diferentes circunstancias, sea la muerte, la separación, un dolor, por necesidades, pero también llorar porque queremos que el reino de Dios se acerque a nuestra familia. Yo encuentro que en las bienaventuranzas hay como una cadena que se va englobando todo ese mundo. O sea, aquel que lloramos por el reino de Dios, para que se acerquen al reino de Dios también. Bienaventurado dice los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y es una promesa, la mansedumbre es, nosotros vemos que en el fruto del Espíritu la mansedumbre. Y solamente en Cristo podemos entender esa mansedumbre. Solamente Él puede quitar de nosotros aquella carnalidad y acercarnos. Y tenemos la promesa de heredar. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios iba hacia una tierra prometida y nosotros vamos hacia nuestro reposo eterno, nuestra herencia en los cielos. Y la recibirán, dice, la tierra por heredad, aquella tierra prometida que también nosotros estamos caminando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Por qué? Hambre y sed de justicia. Dios hizo justicia cuando dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Esa justicia de Dios. Y que deseemos y deseamos que las personas comprendan la justicia de Dios que hizo en la persona, en el sacrificio
en la persona de Jesucristo. Esa es la máxima justicia de Dios. Llevó nuestros pecados. Cada uno de nosotros hemos entendido, somos felices. La bienaventuranza es que somos felices de haber comprendido esa justicia de Dios y somos saciados. No tenemos más necesidad. Cuando Jesús decía a la mujer samaritana, si tomara de esta agua no tendrá sed jamás. Somos saciados en la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En este tiempo de oscuridad, en esta pandemia, debemos tener esa compasión, caridad. Jesús estaba ante una multitud. Él se dirigía a su discípulo, pero en esta oportunidad estaba ante una multitud. Y siempre tuvo compasión de la multitud. Siempre lo vio como oveja sin pastor. Nosotros debemos tener también siempre esa mirada de las personas que no tienen a Cristo. Debemos tener esa compasión, esa misericordia, porque Dios también nos miró con misericordia. Y en algún momento nosotros hemos vuelto nuestra mirada hacia Él y pudimos alcanzar esa misericordia. También dice el Señor en esta porción, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Somos de limpio corazón con la sangre de Cristo. Imposible entrar ante la presencia de Dios, imposible heredar esa tierra, imposible si es que no somos limpios con la sangre de Cristo. Cada día de nuestra vida debemos pensar que debemos estar limpios ante su presencia por esa sangre preciosa. No debemos meditar siempre que fuimos comprados, dice, no con oro ni con plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, y en eso se basa esta limpieza para que nosotros podamos ver a Dios, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Siempre nosotros debemos una actitud de reconciliar al mundo con Dios. Siempre debemos tener una oportunidad de que cada persona, individuo, debemos tratar de que se reconcilie con Dios. Y debemos ser conciliadores también. Nunca debemos ser de enemistad entre hermanos, por ejemplo. Nunca debe haber enemistad. Ni siquiera entre hermanos carnales. Yo tengo 2 hermanos que ya no están y una la tengo muy lejos. Y siempre debemos ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Porque justamente como hijos de Dios, nosotros nos pide esto. Nosotros que seamos pacificadores, que pongamos paz siempre, que seamos instrumento de paz. También nos habla los que padecen persecución por causa justamente de la fe, porque de ellos el reino, es como el primero, de ellos el reino, están entrelazados, de ellos el reino de los cielos. Y por último, dice que hay una promesa que se va a cumplir. Bienaventurados, dice los que son vituperados. El vituperado, por lo que yo busqué, es aquel rechazado contundentemente. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sido rechazados con contundencia por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces que nos han puesto freno? No nos rechazan a nosotros. No debemos olvidar nunca que Cristo fue rechazado y nosotros no vamos a ser menos que Él. Entonces no debe dolernos nuestro corazón, pero dice, y que digan todas cosas de ustedes, pero mintiendo. Que sea mentira, que no diga justificado, que digan de nosotros cosas, pero mintiendo. Porque grande será nuestro galardón allá en los cielos. Esa es la promesa que se va a cumplir allá, el galardón. Y el máximo galardón, yo creo, a mi humilde modo de entender, es esa tierra que vamos a tener por heredad, esa tierra prometida que está en los cielos, estar en su presencia. Yo creo que no hay mayor heredad que Dios nos puede dar, mayor galardón que estar en su presencia. Y cuando terminaba esto, el Señor, cuando abrió su boca para decir, dice en el final de este sermón, cierra sus palabras cuando dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina
porque les enseñaba como que quién tiene autoridad y no como los escriba. Y la diferencia era porque estaba hablando el Hijo de Dios y Dios mismo en la persona de Jesucristo. No olvidemos nunca, hermano, y cierro con esto, que nosotros, el propósito de nuestra vida en la tierra es anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Ese es el primer propósito de nuestra vida. Para eso estamos nosotros, para anunciar esa verdad. Y lo demás será con añadidura, como dice también ser mamá, papá. En este caso, nosotras las mujeres, yo soy mamá de 4 hijos y siempre clamaré por mis hijos para que Dios reine en sus corazones. Y los que están, que no se aparten. Y mis nietas que están, que no se aparten. Pero el primer propósito de nuestra vida que Dios tiene es anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermana, el tiempo que compartí esto con ustedes, lo que Dios puso en mi corazón. Deseo que cada una donde estén hoy se sientan bendecidas de poder estar siempre alrededor de la palabra y que cada día puedan recibir ese alimento espiritual que Dios nos da. Le doy gracias a Belén que vino a mi hogar para que esto pudiera llevarse a cabo.